Hola mis valientes, hoy vamos a hablar del trastorno de froteurismo. Los criterios que sigue el DSM-5 son los siguientes. La persona que sufre un trastorno de froteurismo es aquella que manifiesta excitación sexual intensa y recurrente derivada de los tocamientos o fricción contra una persona sin su consentimiento y que se manifiesta por fantasías, deseos irrefrenables o comportamientos. El individuo cumple estos deseos sexuales irrefrenables con una persona que no ha dado su consentimiento, o los deseos irrefrenables o fantasías sexuales causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. El froteurismo también se denomina froteurismo o frotismo y suele provocar una sensación muy desagradable en las víctimas. Buscar placer al rozar las partes íntimas con otra persona de forma patológica es un patrón conductual típico de los frotistas o froteuristas. Eso sí, no todas las personas que lo llevan a cabo pueden ser consideradas como tal. Los froteuristas buscan lugares concurridos para pasar desapercibidos, como el transporte público, un concierto, grandes multitudes de gente, etc. Los actos de froteurismo, incluidos los tocamientos y fricciones no deseados de carácter sexual contra otros individuos, pueden suceder hasta en un 30% de los hombres adultos en la población general. Aproximadamente entre el 10 y el 14% de los varones adultos visitados en ambulatorios por trastornos parafílicos e hipersexualidad tienen una presentación que cumple los criterios diagnósticos del trastorno de froteurismo. Así, aunque la prevalencia del trastorno de froteurismo en la población es desconocida, no es probable que exceda la tasa hallada en determinados contextos clínicos. Los hombres adultos con trastorno de froteurismo a menudo refieren que la primera vez que se dieron cuenta de su interés sexual por realizar tocamientos a escondidas a personas desprevenidas fue durante la adolescencia tardía o el inicio de la etapa adulta. Sin embargo, los niños y adolescentes pueden también tocar o frotarse contra personas sin su consentimiento en ausencia de un diagnóstico de trastorno de froteurismo. Aunque no hay una edad mínima establecida para diagnosticar el trastorno de froteurismo, este puede ser difícil de diferenciar de los comportamientos del trastorno de conducta que no conllevan motivación sexual en los individuos de menor edad. La persistencia del froteurismo en el tiempo no está clara. Parece haber sustancialmente menos mujeres con preferencias sexuales froteurísticas que hombres. Es importante tener en cuenta que los médicos diagnostican el trastorno de froteurismo cuando las personas afectadas se sienten angustiadas, son menos capaces de funcionar bien debido a su comportamiento o han actuado según sus impulsos con una persona que no ha dado su consentimiento. Y la mayoría de los froteuristas no sufren un trastorno de froteurismo. Mencionar que un roce o contacto físico con la pareja o con algún desconocido de forma involuntaria no implica la presencia de este trastorno parafílico. Tratamiento del froteurismo. El tratamiento, que suele comenzar cuando el froteurista ha sido detenido, consiste en psicoterapia, grupos de apoyo y ciertos antidepresivos. Los medicamentos como las hormonas y ciertos antidepresivos se usan para ayudar a disminuir el deseo sexual. Tomar acetato de medroxiprogesterona, hormona femenina, también puede ayudar a reducir sus impulsos sexuales. La toma de conciencia del trastorno es fundamental para su tratamiento y aunque en muchas ocasiones pase desapercibido, esto no quiere decir que no cause problemas. De hecho, el froteurismo está considerado como un delito. Si este vídeo te ha gustado, te animo a que te suscribas al canal para que no te pierdas los siguientes vídeos donde hablaré de más trastornos parafílicos y otros temas de interés sobre psicología. Deja tus comentarios y no olvides dar me gusta. Y esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.